Y por primera vez desde el retorno a la democracia, la ceremonia del cambio de mando este miércoles se va a realizar en medio de un clima tenso. Esto aunque ayer domingo el presidente Boric y el mandatario electo dieron por superado el quiebre. En la recta final del debate se centran los desafíos que va a tener la nueva administración y también el legado, el balance que hace el gobierno del presidente Boric. Queremos profundizar al respecto y para eso vamos a tomar contacto con Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Hola, Claudio. Ya, estamos ahí tomando contacto con Claudio Fuentes. Tuvimos un inconveniente técnico, pero claro, muchos leyeron que esta es una buena señal la del fin de semana. La verdad es que fue valorada transversalmente en el mundo político después de lo tenso que se había puesto todo cuando finalmente se había quebrado el diálogo entre el mandatario saliente y el entrante. Esto ha sido bastante valorado. Vamos a ver cuánto esto va a distender las cosas de cara al día miércoles, cuando vamos a tener ya el cambio de mando. Claudio Fuentes, entendemos que ahora sí estamos en contacto. Muy buenos días, gracias por este contacto aquí en La Mañana Informativa. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carla y Davo. Bueno, ¿cómo analizan lo que pasó el día de ayer? Sorpresivo para muchos que ayer amanecieron día domingo y se encontraron con este encuentro que ya estaba a punto de ocurrir. ¿Alcanza a distenderse esta semana de fricciones con este hecho político que ocurrió el día domingo? O sea, yo creo que claramente la transición del gobierno no va a ser fácil, sin embargo, claro, va a ser con un espíritu más republicano. Yo creo que se van a cuidar las formas, pero digámoslo, es una transición en donde no va a ser entre amigos ni va a dominar la amistad cívica. Seguramente va a ser bastante fría. Y que refleja un poco el momento político que se está viviendo, una distancia política muy fuerte entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, pero afortunadamente se reunieron ayer y afortunadamente porque yo creo que hay que cuidar las formas de la democracia y el costo que pagaron ambos en este desacierto de suspender las reuniones creo que fue bastante alto y se notó en la encuesta. ¿Cuál fue ese costo? ¿Las encuestas solamente? ¿El que a lo mejor desde sus propios sectores políticos hubiera algún tipo de reproche, decir, oye, esto no está a la altura de lo que uno esperaría? ¿Qué costo pagó cada uno y quién sale en el fondo mejor o peor después de este impasse que hubo y de este reencuentro el día de ayer? No, a ver, yo creo que no hay ganadores en esta secuencia de dificultad o de tensión. Es muy difícil evaluar así objetivamente quién pierde más en este tipo de confrontación. Sin embargo, políticamente, primero, dejaba... O sea, imagínate que no se hubieran recompuesto las relaciones, no se hubiera producido ese diálogo, claramente esto se proyectaría a el Congreso y tendríamos la inauguración del nuevo gobierno con un Congreso mucho más polarizado de lo que podría haber dejado el gobierno saliente en este caso. Y por lo tanto, yo creo que hay una proyección hacia el modo en que se van a relacionar las fuerzas políticas en el futuro, que yo creo que tiene mucho que ver con esto. O sea, el ir y golpear la mesa, ¿va a ser una estrategia política en el futuro? Yo creo que esa es la gran pregunta de fondo que se plantea. Y por otra parte, claramente desde el punto de vista de la opinión pública, ya la sociedad hace bastante tiempo, lo hemos hablado anteriormente, está muy crítica del sistema político en general. Por lo tanto, yo creo que acá la pregunta va a ser hasta qué punto las autoridades políticas logran revertir estas situaciones de poca amistad cívica que la ciudadanía ciertamente no lo valora. Claudio, José Antonio Caz, antes de ir al Palacio de la Moneda, venía procedente de los Estados Unidos luego de participar en este encuentro del Escudo de las Américas, nada menos que con Donald Trump, un presidente que ha sido durísimo en su línea de mando en el poco más de un año que lleva al mando de los Estados Unidos.
¿La fotografía con Donald Trump para el momento político de nuestro país le suma a José Antonio Kast o más bien le resta a la hora de asumir el poder de Chile el próximo miércoles? Bueno, hay varias encuestas que lo que muestran consistentemente es que la gente valora que la política exterior chilena sea neutral, que se favorece el multilateralismo, es decir, esta estrategia de estar en distintos escenarios y el pragmatismo en política exterior. Y en ese sentido, yo creo que en la medida en que una alianza estratégica con Estados Unidos cierre puertas para la economía nacional, en otros escenarios, particularmente con China, yo creo que sería negativo para la opinión pública. Entonces, yo creo que el gobierno entrante va a tener que cuidar mucho las formas, va a tener que ser muy ecléctico respecto de cómo se está relacionando con Estados Unidos y velar porque se mantenga algún tipo de relación con China. Pero obviamente esto rebasa a Chile. Chile es un actor muy pequeño en la escena global y muy probablemente van a haber fuertes presiones de Estados Unidos para que Chile opte por una alianza estratégica con Estados Unidos. Sí, pero mi pregunta apuntaba más que nada a lo que vemos en imágenes, estrecharle la mano a Donald Trump, que para muchos, uno lee los diarios, la prensa del mundo, es el asesino del planeta hoy día. Sí, yo creo que, creo que por una parte, sí, desde el punto de vista de la opinión pública en general, la gente valora que haya un relacionamiento internacional. Ahora, la pregunta va a ser hasta qué punto esto va a dañar a la economía chilena. Yo creo que los chilenos son muy pragmáticos. Si en el futuro esto implica, esta alianza, esta fotografía implica un daño, ciertamente va a ser evaluado negativamente. Claudio, ¿tú has visto que ha sido buena, mala o neutra la estrategia que ha tenido José Antonio Kast de desplegarse como lo hemos visto? Esta fue la última de una serie de visitas internacionales, de esta gira que hizo. Dio la impresión en este cambio de mando, en este traspaso administrativo, que casi empezó a como gobernar en las sombras o al menos a preparar su gobierno de una manera muy, muy activa, a veces incluso eclipsando la agenda del mandatario en ejercicio. ¿Eso ha sido una buena estrategia, crees tú, o lo pone en su primer día de gobierno con algo de desgaste ya? Perdón. A ver, yo creo que efectivamente, desde el primer minuto intentó colocar un ritmo distinto a su gestión. Y en eso se traduce el visitar, salir mucho al exterior, armar equipos rápidamente, etcétera, tomar decisiones. Yo creo que eso, desde esa perspectiva, es positivo para su instalación. Sin embargo, también genera eso expectativas que el 11 y el 12 y el 13 de marzo va a tener que cumplir. Él levantó muchas expectativas sobre algunos temas críticos, seguridad ciudadana, crecimiento económico y el tema de la inmigración. Por lo tanto, si no responde rápidamente, es decir, mucho más rápido de lo que ha estado haciendo a esas expectativas, va a tener un desplome en el apoyo de opinión pública. De hecho, lo que hemos visto en los últimos 3 meses, por lo menos viendo Pulso Ciudadano, Criteria y CADEM, es que ha tendido a bajar su aprobación presidencial. Y para eso, Claudio, va a ser importante probablemente que tenga algún golpe de efecto una vez que se instale ya en el Palacio de la Moneda esta primera semana, primer mes. ¿Cuánto es el tiempo en que puede durar esta suerte de luna de miel, si es que la hay con la ciudadanía, que tiene muchas expectativas, sobre todo porque él mismo las creó en la campaña? Sí, cada vez han sido más cortas las lunas de miel. Yo creo que va a tener un corto plazo, o sea, un mes probablemente, y yo comparto contigo, Davor, que sí tiene que tener efectos rápidos. Yo creo que él debe estar preparando vía decretos, vía gestión administrativa, algún tipo de medida de efecto rápido
por ejemplo, mayor despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera, para intentar mostrar eficiencia en su gestión. Ya, hablemos también del gobierno saliente y en la relación que tú avecinas pudiera venir entre ambos mandatarios, tanto el saliente como el entrante. Durante esta semana, o la semana pasada ya, Gabriel Boric decía que él estaba disponible para poder dar su opinión cuando se la pidiera a José Antonio Kast, para poder ayudar de alguna manera al próximo gobierno. ¿Tú ves que eso se va a dar o ves que estas fricciones que hemos tenido ahora podrían seguir produciéndose en el futuro, pensando en que son de ideologías tan distintas que siempre se presumió que a lo mejor iban a costar los puntos de encuentro y que se ha llegado a este grado de cercanía o de civilidad, pero en el fondo por la República, por estar sobre el bien y el mal y no necesariamente por pensar igual o por querer colaborarse? Uno pudiera presumir, dado que en el futuro pudiera ser bastante más tensa la relación de un José Antonio Kast con Gabriel Boric, incluso que, no sé, Boric con Piñera en su momento, ¿no? Que tuvo muchas menos fricciones que lo que hemos visto en este intertanto. Entonces, Claudio, la pregunta es, ¿cómo ves tú que se podría dar la relación entre Boric y José Antonio Kast en el futuro? Y esto llevado también a las fuerzas políticas, entre la futura oposición y el futuro oficialismo. Yo creo que para el caso del expresidente Boric va a ser difícil porque va a estar cruzado por el tipo de estrategia que quiera desarrollar la ahora futura oposición a Kast, y por lo tanto va a depender mucho de cómo se articula esa oposición en el Congreso principalmente, y ahí vemos tensiones entre el mundo más del socialismo democrático con lo que era la alianza Frente Amplio, Partido Comunista. Entonces, yo creo que por una parte Boric va a tener que cuidar mucho el cómo se va a relacionar la oposición con el gobierno de Kast en el Congreso, es decir, si le va a aprobar, si le va a negar la sal y el agua o no en la gestión legislativa. Yo creo que ahí hay visiones distintas de las distintas corrientes políticas. Y en segundo lugar, cuidar el legado, porque una característica distintiva de Boric es que es muy joven, y por lo tanto tiene pretensiones de volver al poder. Por lo tanto, eso también va a tener que ponderarlo. Yo creo que muy probablemente Boric va a salir los primeros meses y muy probablemente va a esperar un tiempo antes de empezar a tener una intervención mayor en la política nacional. Sí, en las últimas horas, Claudio, hemos visto varias encuestas que comparan el mandato del presidente Boric con otros mandatos y se le coloca como el presidente peor evaluado desde el regreso a la democracia, por lo menos en las notas. ¿Cuál crees tú que va a ser el juicio de la historia en torno al gobierno del presidente Boric, que deja muchos legados, hay logros evidentes en su gobierno, que fue el más joven además en la historia de nuestro país y que le dio pie a una generación que nunca había estado instalada en el Poder Ejecutivo? ¿Cómo va a ser ese juicio, esa mirada, no el 12 de marzo, sino que en un par de años más? Sí, yo creo que ahí es relevante esa dimensión, porque en general los gobiernos tienden a ser mejor evaluados con el paso del tiempo. ¿Cómo le pasó a Piñera? Eso le pasó a Piñera, por ejemplo. Sebastián Piñera terminó con una evaluación muy baja, y con el paso de tiempo se ha ido valorando su gestión. Entonces, creo yo que con el caso de Boric seguramente va a pasar eso, en donde se van a valorar ciertas gestiones. Yo creo que lo que va a pasar es que esta idea de que esto era un desastre de gobierno, que se entregó un desastre, muy probablemente, como el nuevo gobierno va a tener que partir sobre esa base, muy probablemente en el mediano plazo se va a valorar más la gestión del gobierno actual que como hoy día está terminando. Ahora, José Antonio Kast ya ha anunciado que va a hacer una auditoría sobre este gobierno y me imagino que lo que vamos a tener los primeros meses es un nuevo gobierno que va a referir muchísimo a las debilidades de este gobierno. Eso también va a ser algo que va a estar en la óptica de la ciudadanía, me imagino, al momento de evaluar el desempeño y
Me imagino que también eso va a poder incidir en la posibilidad de que Gabriel Boric vuelva o no a querer gobernar. Él ya ha dejado abierta la puerta, se le preguntó la semana pasada, dijo que le parecía algo interesante de reflexionar. Uno lee eso como, bueno, me gustaría volver al final y siempre se dice que todos quieren volver. ¿Cómo ves tú que eso va a incidir en la posibilidad de que él quiera volver y en cómo la ciudadanía va a juzgar? Porque no es tan habitual que un gobierno diga que va a auditar a otro. Sí, de todos modos, yo creo que va a depender un poco de qué es lo que diga la auditoría. Si hay situaciones muy graves o serias de manejo económico o manejo administrativo con irregularidades, y no solo eso, sino que corrupción de frentón, claramente eso lo perjudicaría mucho respecto de su legado. Ahora, si son temas poco relevante desde el punto de vista de la gestión administrativa, del manejo del Estado, también se genera una situación de desgaste para el gobierno. Si está todo el tiempo culpando al gobierno anterior, eso tiene, ese relato tiene un vencimiento, Claro. porque la gente se agota también de ese tipo de discurso y va a empezar a pedirle al gobierno actual, o sea, perdón, al gobierno que asuma, resultados. Por lo tanto, una estrategia basada solo en criticar al pasado, yo creo que desgasta y agota a la ciudadanía. Claudio, tenemos el miércoles 3 cambios de mando. El principal obviamente es el que conduce el país, el presidente de la República, pero también hay cambio en el timón, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. ¿Ves posibilidad de acuerdos de aquí al miércoles? Porque hasta ahora nadie sabe quién va a ser el presidente del Senado, ni menos de la Cámara de Diputados. O sea, al final van a tener que votar y van a tener que llegar a un acuerdo. La pregunta va a ser efectivamente si va a ser lo que la oposición, o sea, la futura oposición va a querer, si van a llegar a algún tipo de consenso. Yo creo que es más probable que se llegue en el Senado un consenso más amistoso de lo que es la Cámara. La Cámara está mucho más confrontada, aunque se dice que Pamela Giles eventualmente podría llegar a presidir la Cámara. Creo que ese acuerdo en general, lo que se ha mostrado en los últimos años es la precariedad de ese tipo de acuerdos y que se empezaron a romper los acuerdos en el último periodo legislativo. Por lo tanto, yo creo que dada la composición y dada la polarización que hay, muy probablemente este tipo de acuerdos van a ser bien precarios para el futuro del Congreso. Bien, pues Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien. Gracias, buen día. Gracias a ustedes. Nos vemos.